Cuando llegas a la conclusión, experimentada todos los días, que los programas de gobierno y que las acciones de las autoridades se convierten en un absoluto desastre y que terminan por repercutir en tu calidad de vida, es que algo está pasando con las políticas públicas. En efecto, mucho se me ha cuestionado acerca de cuál es la relación que existe entre derechos humanos y políticas públicas. La relación es fundamental, y es fundamental por dos razones. Los derechos humanos los hemos clasificado como una teoría de la justicia, dicho de modo más sencillo, una manera de determinar cómo se deben hacer las cosas correctamente en sociedad, un parámetro para determinar lo que está bien, lo que está mal, lo que es eficiente, lo que es ineficiente, lo que es justo o lo que es injusto. Además, requieres presupuestos funcionales, requieres elementos que permitan que las teorías de la justicia fructifiquen en la realidad, logren medrar. Hablamos básicamente de cuatro: democracia, Estado de Derecho, educación, pluralismo y, por supuesto, la posibilidad de que haya dinero suficiente para financiar los instrumentos y los mecanismos que requieren los derechos humanos para funcionar. Estos mecanismos se llaman políticas públicas. Las políticas públicas son las acciones de gobierno organizadas, sistematizadas, producto de un diagnóstico que tienen por objeto alcanzar objetivos sociales valiosos. El objetivo social más valioso son los derechos humanos. Y los derechos humanos, por tanto, requieren de las políticas públicas. Más aún, las políticas públicas deben enfocarse en términos de derechos humanos. Desafortunadamente, los gobiernos, sobre todo los gobiernos populistas y los gobiernos actuales, están absolutamente ignotos sobre estos temas. Por eso sus políticas públicas son un absoluto desastre. Incluso habría que preguntarse si saben qué es una política pública. Toda política pública demanda, exige y requiere lo que yo he llamado en mis estudios la famosa ley o regla de los 7. Regla de los 7 porque está conformada por 4 requisitos de ejecución, 3 de implementación. Los 4 requisitos de ejecución es que toda política pública demanda un diagnóstico. Por ende, con base en él, el establecimiento de objetivos concretos, presupuesto, publicidad y que la ciudadanía pueda conocerla, opinar y señalar lo que piensa al respecto. En una democracia es fundamental. Y obviamente es menester que la implementación de la política pública tenga, ¿qué cosa? Transparencia, rendición de cuentas, el establecimiento de responsabilidades y de responsables. La ley de los 7 es una condición sine qua non, sin la cual las políticas públicas están destinadas desde el principio al fracaso. Cuando tú preguntas por qué en México las políticas públicas son un desastre, es porque no se diseñan, no se planean y tienen como resultado que los derechos humanos sigan siendo violados y los hándicaps nunca se resuelvan. Por lo tanto, si queremos que los derechos humanos funcionen en sociedad, es menester que vayan acompañados de políticas públicas, es decir, de acciones de gobierno bien diseñadas para concretar salud, educación, libertad, por supuesto, garantías judiciales. Sin políticas públicas, los derechos humanos están llamados al desastre. Cuando tú te preguntas, ¿por qué las cosas no funcionan en México? Porque la implementación de políticas públicas es un absoluto desastre.